Muy bien, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, en la edición especial de El Avión de Papel. Una edición especialmente especial, ¿no, Johanna Holt? Porque es la primera vez que generalmente hacemos con un invitado todo el programa. En este caso, partimos al medio del programa, partimos al medio el vuelo del Avión de Papel y aterrizamos con Vanessa Artasánchez. ¿Cómo le va, Vanessa Artasánchez? Muy bien, Pablo Silva Olazábal. También un saludo para Johanna. Igualmente, muchísimas gracias por estar. No, y a ustedes por la invitación. Bueno, ustedes ya la conocerán a Vanessa Artasánchez por Ágora Crítica reseñando, pero ella en este momento no está como reseñista, sino que está como investigadora, como otra faceta que tiene, que es investigadora de la Biblioteca Nacional en un proyecto que, tiene que ver con la literatura infantil, tiene que ver con Fernán Silva Valdés, ilustraciones de Fidel Esclau, un hermosísimo libro. Hermoso, lo tengo en mis manos ahora. Yo también, tenemos 3, impresionante. Es muy lindo Fidel Esclavo, pero sobre todo se trata de poemas de Fernán Silva Valdés. Contanos, Vanessa Artasánchez, ¿cómo fue que sale este libro de la biblioteca junto con Banda Oriental? ¿Cómo es? Bueno, mira, el proceso fue el siguiente. Estaba trabajando con la colección Silva Valdés, revisando un poco qué era lo que había y descubrí como varios tesoros. Hay cosas que de pronto no es que sean en sí un descubrimiento, pero quizás son las facetas menos conocidas. Por ejemplo, encontré que escribió y de hecho lo registró también un argumento para cine que se va a llamar El Payador, un film nacional, así. Y también, por ejemplo, que escribió argumentos para ballet, incluso algunos que tenían música de Fabini. Se llamaba Burkuyá, se estrenó acá, también se estrenó en el Teatro Colón de Argentina. Obras de teatro también tiene muchas, ¿no? Obras de teatro, que eso no es que sea desconocido, digamos, pero es la faceta que quizás menos recordamos. Y entre las cosas que fui encontrando, había muchos originales, manuscritos, a lápiz, algunos mecanografiados, con poemas infantiles. Y, bueno, preciosos, me gustaron muchísimo. Ajá. Dije, bueno, inéditos. Hay que hacer algo con esto. ¿Eran inéditos? Casi inéditos, digamos. Porque en esto de investigar un poquito sobre esta faceta, vi por ahí en una entrevista que le hacen para una revista de México, de la Universidad de México, que le preguntan un poco por esta faceta y él dice, bueno, en realidad fue casi una casualidad, porque lo primero que le publican, destinado a un público infantil, son algunos poemas de poemas nativos, que no los escribió con esa intención, digamos. Claro. Y dice que ese don se lo descubre Juana Ibarburu y Lisa Luisi, que lo empiezan a incentivar para que haga poemas infantiles. Entonces hay 3 libros que publica con esa finalidad. Uno es Leyendas y poemas para los niños. Leyendas para los niños. Leyendas, tradiciones y costumbres de Guasón. No, que dijo Johanna. Poesías y leyendas para los niños en 1930. Ahí está. Después publica en el 40 Ronda Catonga y Corralito en el 44. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los poemas de rimas y leyendas y muchos de los poemas de Ronda Catonga son recogidos después en antologías. Pero los de este otro libro, Corralito, no. Entonces cuando yo estaba buscando, revisaba antologías, algunas que están también incluso disponibles en la página de Anáforas, y por eso parecía que eran inéditos, ¿no? Y son los poemas que pertenecían a Corralito, que se publicó, como decía, en el 44, es decir, que este año se cumplían 80 años, y que no se volvieron, la mayoría de esos poemas, de ese libro no se volvieron a publicar. Entonces son casi inéditos en ese sentido, porque, para encontrar un volumen de Corralito, hay uno en la biblioteca, pero digo, sí, claro. No es lo más habitual. Incluso ese libro sí no está, por ejemplo, en Anáforas, ¿no? Digo que tiene mucha cosa colgada online, pero eso no está. Entonces, empezó como un rastreo, están, no están, son inéditos, no son inéditos, y planteamos la posibilidad de que se publicaran. Y a mí me parecía que era como el lugar natural que se hiciera a través de esta colección que tiene Banda Oriental,
que es la colección Gurises, Sí. que tiene como Claro. los clásicos. Son los clásicos, Pero ¿y clásicos. por qué, igual. perdón, por qué se llama La Calandria, Zorzal y otros poemas y no se llama Corralito? Bueno, porque no es todo Corralito, ¿no? Corralito tenía muchísimos más poemas, para empezar. Corralito también una cosa con el título de Corralito. Corralito, no hay ningún poema que se llame Corralito. Ese libro incluso, uno dice, bueno, ¿y por qué se llama así? Parece que era un juego infantil, ¿no? Como Bueno, la rueda. Y en el Corralito puso todos los Y pájaros. puso todo por ahí. Sí, sí, puede ser. No es una buena estrategia para agarrar pájaros ponerlos en un corralito. En un tampoco. corral. No, Bueno, en un pasa que corralito tiene no. otros animales, no solo son pájaros, también hay. Sí, hay montés, hay un lagarto. Sí, hay otros animales por allí. Y está en la biblioteca el conjunto, ¿no? Cosido con un hilo de lo que y que con el cartelito que decía para imprenta, contaba con el aval del Consejo de Educación Primaria y Normal en ese momento, lo que sería primaria. ¿De qué año estás hablando ahí? Del 44. Ah, del 44, perfecto. Y en lo que vendría a ser como la portada de ese texto que iba para la imprenta, de que dice para la imprenta, tenía todo, tenía quién iba a ser la ilustradora, que era Aurora Togores, tenía incluso un epígrafe muy, muy lindo, y no tenía el título, ¿sí? Y el primer poema, y generalmente, y aparte ese poema lo publicó en otros lados, era Nombres en Guaraní. Así que probablemente ese libro se fuera a llamar originalmente Nombres en Guaraní. Es un poema precioso, yo lo había propuesto para que también estuviera, y no está porque es muy largo, realmente es muy, muy extenso, y también hay algo de respetar un poco el formato de la colección, ¿no? De esta colección. Entonces, claro, y tratamos de que el criterio, el hilo, digamos, sea la fauna, dándole prioridad a las aves, si bien aparece, como decíamos, el gato montés, aparece el lagarto, y incluimos algún poema que de pronto sí había estado en algún otro libro, como el que cierra, que es El Nido, que apareció en varias antologías y que es muy, muy lindo también. Es muy lindo poema. Ay, sí, están conocidos, una belleza. Entonces un poco el proceso fue ese, y te contaba que me pareció a mí que el espacio natural era que estuviera en esta colección. Por esto que decíamos, bueno, hay otros escritores que son también de la generación de Silva Valdés, como están Juan Ibarburu, por ejemplo, ¿no? Tienen, yo que sé, de Morosoli. Sí, Juvenal Ortiz Araley, pero digo en la colección Gurises. En la colección de Banda Oriental. Okay. Claro, entonces me parecía que el lugar natural era y además de que, bueno, son libros que la verdad como objetos son preciosos, todos tienen las ilustraciones de Fidel Esclavo, entonces me parecía que era lo mejor era hacerlo así, ¿no? Y bueno, presentamos la propuesta al director, a Valentín, le gustó la idea, hizo los contactos con Banda Oriental, muy generosamente aceptaron, y bueno, y salió, digamos, el proceso es ese. Fernán Silva Valdés nació en 1887, murió en 1975, nació en Montevideo. Es un escritor que en su momento tuvo muchísima difusión, pero que, digamos, de alguna forma quedó, digamos, en otra dimensión. Y por ejemplo, Johanna Holt, que es maestra, sí ponía a sus alumnos. ¿Cómo le ponías vos poesía de Fernán Silva Valdés a tus alumnos, Johanna? Bueno, nada, solamente intercambiándola, porque yo, por ejemplo, hay un poema de él que es, no me acuerdo del título, pero se encienden las estrellas, se enciende el cielo, ¿no? Ahora no me acuerdo de memoria, pero nada, son tan ricos que yo con los niños de preescolares siempre los leía, solo por disfrutarlos, ¿no? Porque con niños tan pequeños no vamos a hacer ningún análisis literario. Pero tiene una belleza. ¿Pero de dónde lo sacabas? ¿De dónde? Exacto. Y aparecieron antologías, de repente en revistas, ¿no? Claro. Ahora no me acuerdo de memoria, pero no había ningún libro específicamente de poesía que tuviéramos. Claro. Aparecieron quizás esas antologías de didáctica, ¿no? Algún rescate uruguayo. Por ahí, por ese lado. No quiero decir, no quiero ser tajante, pero digamos, para ser, digamos, muy general, digamos que la generación del 45
ocluyó o trató de, digamos, minimizar o trató de digamos, no difundió la obra de estos escritores del 30, ¿no? Como pasó con Juan Ibarburu, como pasó con... la semana pasada hablamos de Julio J. Casal y es otro ejemplo también, ¿no? Sí, ojo, porque igual Silva Valdés no fue muy castigado tampoco. ¿No? No. Bueno, Incluso con Idea Vilariño, que era, digamos, muy severa con sus juicios, ella lo leyó y de hecho hubo como un vínculo, más que nada a través por el gusto por el tango. Porque, bueno, Silva Valdés también escribió letras de tango. Sí, lo mencionas ahí, ¿no? Sí, y se enorgullece también de haber escrito un artículo que, si no me equivoco, lo publicó en La Prensa de Buenos Aires, reivindicando un poco el tango, ¿no? Entonces, en una entrevista que también le hacen a Silva Valdés, dice, bueno, yo fui el primero que estuvo hablando como a favor, digamos, del tango. Y ahora hay una poeta, Idea Vilariño, que también lo está estudiando, yo le pasé mi texto, qué sé yo. O sea, ahí hubo por lo menos un punto de contacto, y creo que no hubo algo como tan explícito de castigo. Además, Silva Valdés, digamos, es una figura atractiva y fue una figura que tuvo una impronta vanguardista, ¿no? Sí. Digo, nosotros no solemos inmediatamente o naturalmente asociar el nativismo con el vanguardismo. Pero tenía que ver, sí. Pero sí lo tenía y digamos, se enfrentó un poco a lo que era el criollismo. Hay una entrevista bastante célebre, digamos, dentro de las entrevistas de Silva Valdés, que es para la revista La Cruz del Sur, y donde él dice, bueno, yo queríamos hacer otra cosa, lo nuestro es esto, es lo nativo, es lo local, pero bueno, con otra mirada, y nos queremos separar del criollismo que parece que le atraviesa el pingo a todo, ¿no? Que era una cosa como más sí, como más, estereotipada. Digamos, o de registro, de tratar de recrear la realidad, una realidad que cuando Fernán Silva Valdés está escribiendo ya había sido, digamos, superada, está cambiando mucho de todo el mundo rural y todo el mundo urbano. Sí, entonces me parece que, digamos, esa impronta y ese cuidado en el lenguaje me parece que lo salva, o sea que desde el 45 con él por lo menos no fueron tan duros, digamos, en ese sentido. Borges lo ha mencionado también a Silva Valdés, pero igual no... Y no, a veces no tiene que ver con la calidad literaria, sino a veces también tiene que ver con la difusión. A veces, digamos, ¿no? O sea, cuando alguien es muy difundido. Sí, decime, Johanna. No, en ese sentido, que también en el prólogo lo mencionás, Vanessa, y con respecto al público infantil, yo ahora compré unas revistas del Grillo, con un lote entre 50 y 60, y Fernán Silva Valdés es un nacido escritor, o sea, participa en textos, no tanto poesía, pero sí en narraciones, y con esto de leyendas, de tradiciones, desde el punto de vista didáctico y sí, niño. Yo cuando estabas contando de que lo trabajabas con preescolares, hay algo que me parece una característica que tienen estos poemas y los textos que escribió para los niños, que es que tienen mucha frescura. Y en este caso, que nosotros, elegimos priorizar estos poemas que tienen que ver con la fauna, digo, es algo que es universal y es atemporal, ¿no? Que no caduca. Quizás si estuviera hablando de los juegos, que tiene poemas, por ejemplo, yo que sé, del valero, de la bolita, hoy capaz que un niño no puede conectar con eso. Pero sí, digamos, es la fauna. Y me parece que tiene una frescura que es, de alguna manera, recrear o tomar esa mirada también infantil. Entonces no tiene problemas en hablar de un pájaro y decir que es un pajarraco, ¿no? O decir yo que sé, algunas cosas de ese tipo que no es para nada solemne, digamos. Exacto, no es como eso de la exquisitez o lo pomposo, son como imágenes bastante sencillas, pero a la vez poéticas, ¿no? Y también de mucho de acciones, ¿no? O sea, como, no sé si acciones o descripciones, que realmente vos, no sé, lees el Terutero y lo ves y lees lo que escribe y es actual. El del Venteveo también, el Bicho Feo también, es muy actual. Sí. Claro, y además, viste que tiene, una musicalidad, ¿no? O sea, es un lenguaje que está como muy bien equilibrado porque se permite no ser solemne, pero ser también exquisito en la elección, digamos. Está como muy bien pensado y uno se puede divertir. Yo siempre pongo este ejemplo de decir, pajarraco, porque la propia sonoridad de la palabra ya rompe, ¿no? Digo, es como que uno no espera encontrarse eso si le dicen, vas a leer poesía. Entonces me parece que... Sí, o en un momento dice, tiene una cuarta de largo, ¿no? Dice,
o 2 si es mano de niño. Ahí Claro. hay una broma también, ¿no? O sea, si usás una mano, tiene, ¿no? La altura del carpintero es una mano, es una cuarta, pero si es un niño son 2. Claro, ¿no? Entonces Es un chiste. esa como atención, me parece que lo vuelve muy simpático, muy atractivo y algo que quizás yo digo, no soy una experta en literatura infantil ni nada por el estilo, pero me parece que a veces algunos textos que se los quiere orientar tanto para los niños vienen como con un mensaje muy explícito. Y me parece que este no es el caso, ¿no? Entonces es algo que uno puede divertirse, puede aprender, sí, por supuesto, ¿no? Hasta el más distraído, después que lee estos poemas, empieza a tratar de reconocer las aves. No, y aparte que son muy Claro. reconocibles. O sea, Claro. estas aves son, salvo la del Ura no sé cuánto, Urutaú. Urutaú, Sí. todos los otros son aves muy reconocibles, incluso que están mucho en Montevideo, ¿no? Claro, pero capaz que vos le decís a un niño y te dice, bueno, ¿qué ave reconoces? Las palomas y los gorriones, yo qué sé, digo. No, pero vos decís el venteveo, le decís cardenales, digo, ahora hay cardenales en el Parque Rodó. es No, increíble. claro, pero cuando sos un niño chico y te Ah. empezás a reconocer y a ver, bueno, Sí. El tero está en todos lados también. sí. empezás como, digo, a salirte de estos que son los más comunes. Bueno, las palomas y todas las ubicamos, Claro, los claro. gorriones, digo, cuando somos chicos. Ujú. Entonces me parece que hay algo que tiene que ver con que sea disfrutable, ¿no? Que sea reconocible, que sea atractivo para el niño y que no venga con un mensaje muy explícito, que no sea una cosa como con moraleja, ¿no? Entonces, cuando vos decías, bueno, yo se lo trabajo en preescolar, bueno, le voy a hacer un análisis literario, y no, eso No. sería como arruinarlo, ¿no? Un poco. No, pero a veces está detrás, ¿no? De todo texto literario, siempre como, bueno, y qué se piensa, qué se dice, eso lo disfrutar, ¿no? También, y ver la sonoridad, detrás de las palabras también, pero su lenguaje es sencillo, también yo lo he encontrado en las leyendas, algunas le hemos mencionado en la columna del avión de papel, porque no, Francisco Valdés trata mucho, bueno, como el origen de tal árbol, de Timbó, ¿no? Y ahí atrás, ¿no? El charrúa, son todas muy, muy lindas, muy, no sé, tienen su poética también, son leyendas, pero tienen eso, ¿no? De lo real, lo real, lo que pasó, no pasó, y es muy, también son muy, muy interesantes esas. Sí, y tiene una cosa que me parece que despierta muchas veces la curiosidad, como ese poema que mencionaba de Nombres en Guaraní, que efectivamente recoge un montón de voces, ¿no? En guaraní, ya sea por los animales, ya sea por los ríos, por ejemplo, y la explicación, ¿no? Y eso también tiene que ver, porque realmente había un interés, me parece, de su parte por conocer un poco sobre ese origen. E incluso perteneció a la Academia de Letras brasileña. Ah, mirá, no sabía. Entonces, Él se crió en Sarandí del G, decís vos, pero digo, es alguien de Montevideo. Es más, estuve comentando que te iba a entrevistar hoy y me dijeron que hay gente que lo veía en La Blanqueada. sí, o sea, él nace en Montevideo, o sea, nace de casualidad en Montevideo, porque eran todos de Sarandí del G, pasa temporadas en Sarandí del G. Hay un texto precioso que es una autobiografía que le piden para que escriba para la revista Nacional, que está, bueno, cuenta un poco su vida, su infancia, y ahí contempla a todos los públicos, ¿no? Porque cuenta, bueno, de que va a visitar las escuelas, que es lo que le pasa con los niños, cómo habla, dice, bueno, en tal poema que escribí, donde digo que como era pobre no me dan caramelos, bueno, es casi que una broma, pero es para referir esto. Y bueno, ahí dice que de casualidad nace en Montevideo, entonces, pero tiene un vínculo fuerte con el campo, con el medio rural. Pero incluso también menciona, digo, obviamente eran otros años, de que disfrutaba mucho de andar a caballo y yo qué sé, de pronto por el Paso Molino o lo que sea, digo que lo hacía. Entonces, tiene eso de que es urbano y es un poco ¿Y lo rural. de la Academia de Brasil que dijiste? ¿De Letras de Brasil? Sí, bueno, formó parte, fue miembro integrante de la Academia de Letras de Brasil, y entre los papeles que hay muchos artículos de prensa, muchas cosas que él está buscando, justamente recogiendo a veces refranes, recogiendo, bueno, esto, ¿no? Palabras de pronto en guaraní, las leyendas, como buscando un poco el origen y la explicación de todos estos términos. Entonces, no es solamente que es algo que lo escribe porque está pensando para el público infantil, sino que realmente era un interés que tenía. Como el investigador. Claro, un poquito como de investigador.
Y fue como tierras en común, capaz, ¿no? Digo, tipo, pienso en Río Grande do Sul y Uruguay, y eran todo uno, ¿no? Sí. Pero digamos, no es alguien de la frontera, te quiero decir. No es de la frontera, claro, pero bueno. Pero podía ser, digamos. Pero el interés lo tiene. Claro. Igual, ¿cómo habrá llegado a la Academia de Brasil? Digamos, son esos contactos que se han perdido, pero obviamente, como escritor, debe haber sido conocido. Sí, y bueno, y viajó en condición como de diplomática, digamos, ¿no? O sea, estuvo varias veces también por allí. De hecho, ahora se me fue el nombre, pero bueno, en un momento estuve en contacto con un musicólogo y él me decía que encontró muchísimo material sobre Silvio Valdés. Musicólogo. Sí, en Brasil. ¿En Brasil? Entonces yo le dije, me dijo, sí, en San Pablo. ¿No? Y yo le dije, bueno, él fue miembro, con razón, ¿no? Dice, porque bueno, dice, hablé con la familia, no lo podían creer, qué sé yo. Y sí, parece que hay bastante material también por Brasil. Y fue un hombre muy multifacético, ¿no? Porque así como decimos que escribió poesía, primero empezó con su etapa modernista, ¿no? Claro. Después nativista, que se dedica también al público infantil, que tiene esta beta un poco de recolector de leyendas, ¿no? Pero escribe teatro, escribe canciones, ¿no? Tangos y milongas, escribe, decíamos, argumentos para ballets. Tiene, digamos, en mente, no está, digamos, el guión, pero sí el argumento de la película. Tuvo un programa de radio, ¿no? Están en el archivo, están los sobres, de pronto que le escribían los oyentes. Parece que era un programa, por lo que pude ver, porque hay mucho, pero un programa donde justamente hablaba de canciones folclóricas y cosas así. Sí, cosas de campo. Ahí está. Y bueno, y también ahí se ve que era una persona con mucho humor, ¿no? Porque hay, por ejemplo, un sobre de carta, que el sobre dice, ¿no? Para Fernán Silva Valdés, con una letra así muy florida y con bastante espacio entre los renglones, y él escribe con lápiz, esta es una carta que me manda un señor que está muy aburrido y quiere que yo le diga tal cosa. Entonces se ve como ese humor, ese humor que aparece, digamos, sutilmente en los poemas, también aparece en otras cosas, ¿no? Y vos, Johanna, digamos, si tuvieras que reseñar este libro. Si tuviera que reseñar, bueno, no es tan fácil, pero porque me hace digo, en el sentido, o sea, ¿qué lo une? Esto, las descripciones de esta fauna, de estas aves autóctonas, cada una en su hábitat, ¿no? Cada una con sus acciones, cada una como, no sé, dándole también, como decía Vanessa, como algo peculiar, quizá cómico, un giro en algunos, ¿no? Que atrapa al oyente. Me parece que está bueno también como para leerlo y salir a buscarlo, ¿no? A ver cuál es una cacería fotográfica, diría yo. Claro. Y algunos parece que fueran letras de canciones también, que podía ser musicalizable. También, sí, mi hermana tiene un proyecto de música y estoy por compartir, le digo, mirá, tenés que sacar de acá algunas canciones, porque hay que musicalizar esto, ¿no? Capaz que Fernando Valdés lo hubiese pensado también, ¿no? Ya que estaba con todo de la música. Y cuántos textos uruguayos... Capaz que se musicalizaron, no lo sabemos tampoco. Capaz que no, claro, capaz que fue su intención, porque, no te digo, algunos son más largos, otros que son más cortos. Sería súper bonito escuchar, no sé, con alguna melodía y compartirlo con los niños, aprendan también. Sí, es parte del cancionero uruguayo. Sí, la verdad que tiene una sonoridad, digamos, que fluye, ¿no? El verso fluye y suena muy lindo y atrapa y encanta. Sí. Que me parece que esa es una clave, justamente como vía de entrada, me parece. Yo que sé, yo tenía, como decía más temprano, mucho interés en que saliera en esta colección porque me parece que era una garantía, ¿no? Claro. Por el cuidado del libro. Y creo que hay un equilibrio bien grande y bien importante entre lo que es la ilustración y lo que es la palabra. No hablamos tanto de las ilustraciones de Fidel Esclavo, pero son centrales también. Entonces libro, ¿no? Es un libro tipo álbum, digamos, un libro grande, donde la ilustración, como es también literatura infantil y juvenil, muchas veces ocurre, está a la par que los textos, es tan importante como los textos. Sí, por eso yo decía, hay un equilibrio bien grande, o sea, hay un espacio, digamos, una página completa para la imagen. Está el texto y me parece que es
como una cápsula artística, digamos, ¿no? Una grajea artística. Entonces creo que el público que está, al que está dirigido, que es el niño, puede engancharse tanto por la imagen, quedarse rato mirando. Claro. Si le leyeron, porque de pronto es un niño muy pequeño, bueno, si le dijeron que tenía un copete rojo, bueno, empezar a fijarse, ver cómo están los dibujos. Y una cosa que a mí me parece muy linda también es que los dibujos son delicados, ¿no? Son realmente como etéreos, preciosos, pero al mismo tiempo tienen como algo de desprolijidad, que creo que me parece que un niño también puede sentirse que es un libro efectivamente para él, ¿no? Claro. Un niño puede decir, bueno, yo podría dibujar más o menos así, ¿no? Claro, porque no tiene líneas exactamente definidas, ¿no? Por el estilo artístico, pero tiene un tema con los colores. No, pero y tiene algo, ¿no?, infantil, digo, Johanna, si lees el Urutaú, que está en la página 22, y ves el dibujo que hizo, claramente como una inspiración. Ese está muy bien. Muy infantil. A lo que voy es que las líneas de los límites no están perfectamente diagramadas, o sea, en ese juego con el color, las ilustraciones tienen eso, ¿no? Que uno hasta puede llegar a pensar en el pincel que usó, no sé, como es el arte de Fidel, ¿no? El artista, ¿no? Claro, entonces digo, me parece que el dibujo atrapa, ¿no? Para el niño más pequeño, el que está recién aprendiendo a leer y dice, bueno, y se puede intimidar con el texto, si lo ve extenso o no. Bueno, empieza a engancharse por el dibujo, por la imagen, y no es un dibujo intimidatorio en el sentido de que no es una fotografía, ¿no? Del animal, reúne sí los rasgos característicos, también detalles de que, por ejemplo, no todas las ilustraciones son iguales, es decir, no todos los pájaros están en la misma posición, por ejemplo. O sea, entonces hay un cuidado y una atención que creo que habría que reconocer entonces también en Fidel Esclavo, no solo el excelente ilustrador que es, sino también un muy atento lector, ¿no? Sí, para captar esa cosa, esa esencia, digamos, de estos poemas. Y la tapa, digamos, el dibujo de tapa que eligió, que es una especie de paloma, ¿no? Es muy etéreo, esto que estás diciendo vos, ¿no? Que tiene que ver con las nubes, con lo etéreo, y bueno, con la poesía de este libro que es La Calandria, El Zorzal y otros poemas de Fernán Silva Valdés, ilustraciones de Fidel Esclavo. Viene esto de la mano de la investigadora Vanessa Arta Sánchez, que hizo la recopilación de texto y bueno, y las notas introductorias. Quedó presentado aquí en La Máquina de Pensar, en el avión de papel, Johanna Holt, ¿no? Sí, y ahora, bueno, tiene que estar en todas las aulas, con todos los niños. La verdad que es una joyita que hay que empezar a leerlo, disfrutarlo. Buenísimo. Te agradecemos, Vanessa. Vanessa, felicitaciones, felicitaciones. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, se terminó la edición especial de El Avión de Papel. Mañana continuamos aquí por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.